Bárbaro. Listo, está perfecto. Bárbaro, genial. Bueno, entonces vamos a discutir un poco de los fundamentos de la predicción subestacional y por qué se necesitan para proveer servicios climáticos. Entonces, algunas definiciones, por ahí términos que voy a ir usando todo el tiempo, sobre todo cuando hablo de pronóstico climático, a veces voy a hablar de pronóstico subestacional, pero en general estamos pensando en condición media de alguna variable del plazo de una semana a 5 años y es importante distinguirlos del pronóstico que conocemos como el del tiempo, porque en general estos últimos van a derivar su desempeño de saber con mucha precisión las condiciones iniciales de la atmósfera, mientras que los pronósticos, y hay veces, muchas veces, aunque debieran ser siempre probabilísticos, se presentan sobre todo de manera determinística, ¿no? La máxima mañana es de tantos grados, mínima de tanto. Y en general, bueno, también cambia el momento en el que tomamos decisiones asociadas con ese pronóstico. En cambio, en general, cuando hablamos de los pronósticos climáticos, su habilidad predictiva viene de que justamente las condiciones de borde van a variar lentamente, por ejemplo, el océano, el contenido de humedad del suelo, la criósfera, y en general lo vamos a ver siempre de manera probabilística, tiene un desempeño considerablemente menor, y no se usa tanto la planificación diaria, sino para el desarrollo por ahí de políticas, planear actividades en la producción, etc. Y entonces, en su momento, Lorenz había establecido dos definiciones sobre la predictibilidad. Por un lado, sabemos que una definición era la predictibilidad intrínseca y era la medida en que la predicción era posible si teníamos procesos para hacer pronósticos óptimos que utilizábamos en el desarrollo de ese pronóstico. Y en cambio la predictibilidad práctica es más bien la predictibilidad que nos encontramos todos los días, que tiene que ver con la habilidad de pronosticar con la mejor herramienta que tenemos disponible ahora, tanto en los siguientes días, pero también como en los siguientes meses. Entonces la idea era definir, por un lado, esta diferencia de la predictividad más bien teórica, cuánto conocer perfectamente el estado de alguna componente, como el océano, el hielo, la humedad en el suelo, me aporta a la habilidad de predecir, versus lo que realmente obtengo cuando, bueno, corro un modelo y quiero saber cómo va a estar el tiempo o el clima. Y entonces, en particular, la predictibilidad práctica siempre va a ser función del sistema físico que quiero pronosticar, las observaciones que tengo disponibles y también la herramienta numérica o estadística que estoy usando para hacer ese pronóstico. Y entonces, en el contexto de esa predictibilidad práctica, Lorenz en los 60 había estimado que el límite de la predictibilidad estaba en unos 15 días, unas 2 semanas. Pero hoy sabemos que el plazo, ¿no?, con las herramientas numéricas que contamos, es de unos 5 a 10 días. ¿Qué ha hecho que la predictibilidad haya mejorado mucho en los últimos años? Bueno, contar con más observaciones para poder tener un mejor diagnóstico de la atmósfera al momento de inicializar el pronóstico, los modelos matemáticos que usamos para asimilar todos esos datos que tenemos disponibles en nuestro modelo de pronóstico y la herramienta que utilizamos para pronosticar en sí. Entonces, en general, hay momentos que uno puede identificar donde hubo saltos importantes en la calidad del pronóstico y se ven, por ejemplo, en la figura de la izquierda, que es una figura clásica que publica todos los años el Centro Europeo, donde se muestra una medida de verificación de los pronósticos, que puede ser el Anomaly Correlation o el Root Mean Square Error, y se lo hace para el geopotencial, tratando de pronosticarlo en diferentes plazos. Un pronóstico a 10 días, un pronóstico a 7 días, a 5 días o a 3 días, y siempre se usa, se compara también la diferencia entre los diferentes hemisferios. Entonces, a principios de los 80 veíamos que había una diferencia muy grande entre
ese buen desempeño de los pronósticos, tiempo para todos los plazos entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, que tenía que ver con que, si bien en ese momento ya teníamos disponibles más observaciones, en particular de los océanos del hemisferio sur, por la disponibilidad de los satélites, todavía no había herramientas matemáticas que permitieran asimilar todas esas observaciones de manera de poder mejorar el pronóstico. Y ese salto en la mejora se da sobre todo a fines de los 90, principios de los 2000, donde esa brecha que existía entre el hemisferio norte y el hemisferio sur se reduce. Y si vemos, hoy en día ese comportamiento del desempeño de los pronósticos está llegando como un momento asintótico, está costando cada vez más hacer esas mejoras que impacten sustantivamente. De todos modos, vemos que la calidad ha mejorado de tal manera que hoy en día podemos tener un pronóstico a 7 días de la variable geopotencial que tiene el mismo desempeño que por ahí en los 90 tenía un pronóstico a 5 días. Me parece poco, pero ganamos 2 días de pronóstico o de mejor predictibilidad en el pronóstico diario. Ahora, en el caso de la predictibilidad climática, no podemos confiarnos en que haber mejorado ese diagnóstico de la atmósfera vaya a redundar en un mejor desempeño. Pero sí, en los 80 se demostró que era posible hacer buenos pronósticos con modelada habilidad de las condiciones medias de la atmósfera debido a la reacción que existe. En ese momento eran los océanos tropicales y la atmósfera. Y era menos importante justamente lo que pasaba con las condiciones iniciales de la atmósfera. Ahora, ¿qué pasa? En la escala subestacional, de alguna manera, se combinan los dos aspectos, porque estamos queriendo mirar los pronósticos que van por ahí desde unos 15 días hasta un mes o un mes y medio. Y la idea es que la predictibilidad acá va a ser una combinación de ciertas situaciones en donde la influencia de las condiciones iniciales puede persistir más allá del límite típico en la escala de tiempo, pero también de algunos procesos que ocurren más lentamente en los océanos, en el suelo, en la criósfera o en la atmósfera en sí, que pueden tener influencia en las condiciones medias de la atmósfera en esta escala temporal entre unos 20 y unos 60 días. Y entonces, la predicción subestacional es posible porque tenemos lo que conocemos como fuentes de predictibilidad, más allá de, en algunos momentos, las condiciones iniciales, otras asociadas a la memoria, ¿sí? que puede tener el sistema, como por ejemplo la que se asocia con el contenido de calor del océano, que lleva tiempo en caer y que entonces los modelos la retienen y pueden generar cierta predictibilidad. También los patrones de variabilidad son los que nos van a dar predictibilidad, ¿no? Que tengamos modelos acoplados, que entonces puedan resolver esta interacción entre océanos y atmósfera, por ejemplo, puede dar lugar a cierta predictibilidad. Y hay otra predictibilidad que no va a ser relevante en la escala subestacional necesariamente, salvo por ahí en situaciones muy excepcionales, que son los forzantes externos, como, no sé, la actividad de los volcanes, la actividad solar o las concentraciones de gases de efecto invernadero. Pero entonces, según la escala de tiempo climática que queremos pronosticar, las fuentes de predictibilidad no van a ser necesariamente las mismas. Si bien a veces pueden estar asociadas al océano, van a ser distintas según la escala en la que esté mirando, ¿no? En la escala estacional estamos muy acostumbrados a la influencia del ENSO como una de las fuentes de predictibilidad. Ahora, en la escala subestacional, su influencia está mucho más acotada y quizás va a ser más importante si queremos pensar en las condiciones del mes siguiente, no necesariamente de las 2 o 3 semanas siguientes. Ahí pueden ser otros procesos tropicales, como la oscilación de Madden-Julian, importante. Pero también hay otras fuentes de predictibilidad, como puede ser la cobertura de nieve
en grandes masas terrestres, por ejemplo, no sé, en Rusia para el hemisferio norte, lo que pase con la humedad del suelo, y también el comportamiento, por ejemplo, de la atmósfera en las zonas polares. Y entonces, ¿cómo vamos a poder conseguir que la predictibilidad climática avance? Bueno, uno de los mecanismos para hacerlo va a depender de que también los modelos climáticos puedan entonces representar estas fuentes de predictibilidad. Porque por ahí estudios teóricos nos muestran que si supiéramos representar perfectamente las condiciones del ENSO, la variabilidad de la MJO o el estado de la atmósfera en las zonas polares, eso podría hacer que nuestro pronóstico sea bueno, que eso después se traduzca en que efectivamente la predictibilidad sea buena cuando realmente efectuamos el pronóstico, va a tener que ver con esa habilidad del modelo para representar la fuente de predictibilidad, el impacto que tiene en la región que quiero estudiar. Entonces, algunos procesos a tener en cuenta cuando queremos pensar en factores que van a influenciar la predictibilidad. Por un lado, como decíamos, el contenido de calor del océano, que entonces, por ejemplo, después calienta la atmósfera y eso motoriza movimientos que pueden estar más o menos organizados. La humedad del suelo también, porque va a impactar en el balance de energía, sobre todo mediante la evaporación. La cobertura de nieve, por argumentos parecidos, impacta en el balance de energía y es muy importante, sobre todo en primavera y en verano. También, ¿qué vegetación tengo en ese suelo que estoy mirando? Y bueno, en regiones polares, la presencia o no de hielo va a afectar también esa energía. Y dentro de los patrones de variabilidad relevantes para la escala subestacional, va a depender mucho si miramos por ahí un plazo de 2 o 3 semanas o nos acercamos más al mes o a los 45 o 60 días que hemos puesto como el límite para la escala subestacional. Para lo que serían las primeras 2, 3 semanas, 4, por ejemplo, la oscilación de Madden-Julian, la actividad de los modos anulares del sur o del norte, del hemisferio norte, pueden ser procesos muy importantes que den lugar a predictibilidad. Si nos movemos a escala más largas, tanto el Niño, o por ejemplo el dipolo del Océano Índico, también pueden ser importantes. Después hay otros procesos de variabilidad intraestacional que ocurren en los océanos tropicales, que pueden ser importantes por ahí en regiones más locales en el Índico, y pueden aportar predictibilidad ahí, y está menos estudiado si podría también influenciar predictibilidad en regiones más lejanas, como en Sudamérica. Ahora, ¿cuál es el desafío asociado a poder generar predicciones, digamos, con cierta habilidad en la escala subestacional? Por un lado, todavía no entendemos bien todas las fuentes de predictibilidad del sistema climático. Y tampoco están completamente identificados los mecanismos que explican esas fuentes de predictibilidad que ya conocemos. También muchas veces cuando queremos hacer estudios para cuantificar la predictibilidad asociada en un proceso, estamos utilizando modelos climáticos que tienen muchas deficiencias. Incluso aunque los modelos fuesen perfectos, siempre vamos a notar que hay deficiencias en las estimaciones que hacemos de predictibilidad, porque aunque influyen menos, hay cierto impacto en las condiciones iniciales a la hora de hacer estimaciones. Y entonces, los 3 elementos que van a ser importantes para el pronóstico subestacional van a ser, por un lado, las observaciones, como veníamos hablando, el sistema de asimilación de datos que utilizamos para integrar esas observaciones a los modelos dinámicos que utilicemos. Y entonces, cualquier mejora en esto va a afectar en mayor o menor medida la calidad que tenemos. No necesariamente pensemos que por mejorar algo, realmente vayamos a tener una mejora en la predictibilidad. Es lo que desearíamos, ¿no? Decir, bueno,
agregamos más observaciones, entonces sí o sí tenemos un mejor pronóstico. Esto en general es cierto para el pronóstico del tiempo, pero no necesariamente para el pronóstico subestacional. O, por ejemplo, los modelos, cuando miramos los modelos dinámicos y le queremos agregar complejidad, muchas veces pensamos, bueno, si resolvemos mejor el océano, seguro vamos a tener un mejor pronóstico subestacional o estacional, porque estamos representando mejor el niño. Pero a veces querer hacer mejor una componente no necesariamente redunda en que toda la herramienta en sí mejore. Es algo que siempre hay que probar y siempre tenemos que ver si realmente estamos garantizando una mejora de la predictibilidad. Teóricamente, sí, en general los estudios nos dicen que sí, pero después en la práctica, justamente esta diferencia que existe hace que esto no esté necesariamente garantizado. Y acá entonces les pongo un ejemplo de qué pasa con las observaciones. Si bien sabemos que impactan mucho en el pronóstico del tiempo y también sabemos que las condiciones del océano impactan en el pronóstico estacional o subestacional, podríamos pensar, bueno, mejoremos la manera en que observamos el océano, porque entonces vamos a poder representar mejor los procesos del océano y eso va a llevar a un mejor pronóstico del ENSO y de sus impactos. Y efectivamente hubo un aumento en las observaciones que se hicieron, por ejemplo, en el Pacífico Ecuatorial a lo largo de la historia. Y hoy es una región que tiene muchísimas observaciones que son asimiladas en los modelos. Ahora, si uno mira cómo es la calidad del pronóstico del niño, está medido acá como el anomaly correlation, según pasan los años, en realidad uno puede ver que, digamos, hay oscilaciones, que por ejemplo la famosa barrera de la predictibilidad, que se conoce en primavera del niño, todavía existe. Entonces, haber mejorado la observación, como decíamos, no necesariamente ha llevado a un mejor pronóstico. En cuanto a la asimilación de datos, es importante tener en cuenta que todo esto se tiene que hacer de una manera consistente. Entonces, hay mucha investigación, sobre todo en este momento, en la asimilación de datos de especialmente componentes más allá de la atmósfera, como puede ser la superficie del suelo, el océano o el hielo, de manera que a la hora de integrar todo esto en los modelos climáticos se haga de manera consistente y no degrade la predictibilidad que tenemos ahora. Entonces, ya era de por sí muy complicado en la atmósfera, pero se habían logrado avances. Ahora el desafío es hacer que la asimilación de las componentes de otros, la asimilación de los datos de otras componentes del sistema tenga un impacto positivo en el pronóstico estacional y subestacional. Y bueno, y el núcleo de todo en general suelen ser los modelos dinámicos, que hoy en día en la escala subestacional, en su mayoría, son modelos de circulación general acoplados. Ya quedan muy pocos que no tienen un océano acoplado o por ahí tienen alguna opción de océano simplificada acoplada. Y entonces existen diferentes iniciativas que están poniendo esos modelos dinámicos disponibles a toda la comunidad para que justamente podamos estudiar la predictibilidad y la capacidad que tenemos para pronosticar hoy las diferentes variables meteorológicas y climáticas en escalas subestacionales. En particular, existe un proyecto que es el de SAPEX, que pone a disponibilidad pronósticos retrospectivos, pero también pronósticos en tiempo real. Pero eso está abierto para toda la comunidad. Y después hay otras que están restringidas solo para, por ejemplo, los miembros de la OMM, como el Lead Center, que la OMM tenía su Lead Center para pronósticos estacionales, ahora también lo tenía para pronósticos interanuales, ahora está generando uno para pronósticos subestacionales y los países miembros van a poder acceder a esos modelos. Pero también existen otros conjuntos que solo ofrecen información retrospectiva, pero que sirven para justamente apuntalar las investigaciones que eventualmente después pueden transferirse a las operaciones. Y entonces, dentro de los modelos dinámicos, hablamos de la base de datos de SAPEX, son en general modelos de Estados Unidos y de Canadá,
que tienen un periodo de pronósticos retrospectivos común bastante largo, cerca de unos 20 años, que van en general desde 30 a 45 días, que tienen diferentes complejidades en cómo resuelven la atmósfera, el océano y otras componentes del sistema climático. Como les decía, todavía tienen ejemplos de modelos que no tienen, por ejemplo, una componente de océano, un modelo oceánico, sino que tienen versiones simplificadas, pero también hay otros que son muy complejos en todas las componentes del sistema climático, o las más importantes para el pronóstico subestacional, como el hielo, el suelo y el océano. Pero lo bueno es que toda esta información, tanto la retrospectiva como la tiempo real, todavía está disponible en la web. Y si bien la NOAA acaba de decir que va a descontinuar SAPEX en cuanto a la financiación más importante, las diferentes instituciones están buscando maneras de poder sostener al menos la base de datos que siga proveyendo pronósticos en tiempo real para la comunidad, además de los retrospectivos. Después, por otro lado, está la base solo de pronósticos retrospectivos del proyecto S2S, que era el proyecto de la OMM que acaba de terminar, pero que se comprometió a mantener la base de datos disponibles, porque son un conjunto muy grande de instituciones de todo el mundo que proveen pronósticos retrospectivos, un periodo bastante largo, aunque en general hay mucha discrepancia entre las diferentes instituciones sobre esa longitud, pero lo bueno es que muchas veces hay diferentes versiones de un mismo modelo, entonces uno puede estudiar, bueno, cómo ha avanzado la habilidad predictiva con el cambio de la herramienta de pronóstico. También permite hacer estudios sobre estrategias para hacer el pronóstico, combinando diferentes modelos, combinando modelos con diferentes tamaños de ensambles y mirando diferentes plazos que en general van desde un mínimo de 30 días hasta unos 60 días, dependiendo del modelo. Pero después, como les decía, la OMM está por lanzar ahora su Lead Center para Subseasonal Prediction, que va a estar en la página del Centro Europeo. En este momento está en fase experimental, pero después les comparto la presentación y pueden acceder al link para verlo. En principio, por ahora, lo que se ven son ciertos productos similares a los que mostró Caio para sus modelos, pero en este caso tienen los modelos de muchas instituciones, casi diría que son las mismas, quizás un par menos de las que participan en el Lead Center de Seasonal Prediction. Y pronto va a estar disponible también el acceso a los datos en tiempo real para los miembros de la OMM. Entonces, para resumir de por qué es posible hacer el pronóstico, por qué puede existir el pronóstico subestacional, esta figura, si bien está hecha lamentablemente solo para el hemisferio norte, no encontré ningún equivalente para el hemisferio sur que resuma un poco los procesos. Digamos que en la escala subestacional, la predictibilidad va a estar dada por cierta memoria de las condiciones iniciales en ciertas oportunidades y el rol de las condiciones de borde que hereda un poco de la predicción climática estacional, que es la que conocíamos más comúnmente. Y dentro de los procesos que pueden lugar, o también los patrones de variabilidad que pueden dar lugar a la predictibilidad, tenemos por un lado todos los asociados al acople océano-atmósfera, en particular, por ejemplo, el ENSO, cuando nos movemos a escalas por ahí más cercanas al mes o a los 40-50 días, pero también otros, por ejemplo, asociados a el suelo, el estado del hielo, la MJO. También es cierto que puede haber cierta influencia de los ciclones tropicales en la predictibilidad subestacional. Después, en el hemisferio norte se estudian mucho los weather regimes, en particular, por ejemplo, la oscilación del Atlántico Norte, sus diferentes fases, también pueden dar lugar a la predictibilidad. ¿Qué pasa con la estratosfera? Sí, polar. Eso también es válido para el hemisferio
para el hemisferio sur. Y han habido investigaciones mostrando cómo todos estos fenómenos influyen en la predictibilidad de, por ejemplo, los storm tracks en escala subestacional, las olas de calor, las irrupciones de aire frío, los bloqueos, los ciclones intertropicales. Así que no solo se ha estudiado qué pasa con la temperatura y la lluvia, que son por ahí las variables más comunes, sino también otras características del sistema que pueden cambiar en escala subestacionales. Y entonces, ¿por qué o para qué queremos hacer pronósticos subestacionales? ¿Por qué son importantes para diferentes sectores socioeconómicos? Voy a mostrar algunos ejemplos sencillos de hoy en día, aplicaciones que ya existen de pronósticos estacionales para diferentes sectores. Y este es un caso de cómo se utilizan los pronósticos subestacionales para intentar pronosticar un aumento de la mortalidad que puede estar asociada a condiciones térmicas muy adversas, en este caso en el Reino Unido. Entonces, este es un caso, esto fue, si mal recuerdo, febrero del 2018, y lo que se ve en esta línea negra, por ejemplo, es la evolución de la temperatura en el Reino Unido a 2 metros. Y se ve como en este mes hubo 2 momentos con anomalías negativas, o sea, cambios abruptos de la temperatura, caídas importantes, y en este caso, a fines de marzo, una anomalía de menos 2.5 grados en promedio. Y abajo se ve cómo es la mortalidad en esa época del año, en línea azul, pero después también la mortalidad en línea negra que se puede atribuir a las condiciones frías. Entonces se ve acá en ese momento en donde estas dos curvas coinciden y buena parte de la mortalidad observada se puede atribuir a esas condiciones. Y lo que se ven estos colores acá fueron los weather regimes que se estudian en la región del Atlántico Norte y Europa, que prevalecieron en ese momento. Entonces, en particular, en ese momento frío hubo 2 bloqueos posicionados en diferentes partes del dominio donde operan esos weather regimes que dieron lugar a esas condiciones frías, ¿no? Este color verde y este color azul. Y entonces esta figura de la derecha muestra cómo fue el pronóstico de la temperatura en promedio para el Reino Unido, tomando pronósticos de diferentes plazos. Queremos pronosticar cercano al 28 de febrero, 1 de marzo, nos paramos un mes antes, y en principio el pronóstico no era de temperaturas extremas. A medida que me acerco a la fecha que quiero pronosticar, veo ese movimiento en el pronóstico hacia valores negativos. Pero si uno quizás quiere pronosticar las condiciones de más gran escala que me dan por ejemplo, los weather regimes sobre un dominio más grande y en momentos promedio, puedo llegar a tener un mejor desempeño porque ya a principio del mes de febrero se veía que estas condiciones verdes y azules eran las que se pronosticaban con mayor chances de ocurrencia. Y el conocimiento de estos weather regimes cuenta que en esa época del año se asocian a condiciones muy frías. Entonces, combinar ese conocimiento de weather regimes con los potenciales impactos que pueden tener las bajas temperaturas asociadas a la ocurrencia de algunos de estos regímenes, se puede usar en conjunto para estimar la mortalidad que se puede dar por episodios de baja temperatura. Otro ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con el manejo de... Disculpame, sí, pero ya vas como 25 minutos. Listo. Esto es re relevante. Sí, ya cierro. Pero no, es importante que lo muestres, pero no entres en excesivo detalle, por favor. Gracias. Listo. Dale, sí, igual esta es la anteúltima, sí, no estoy mal. Y este ejemplo es en el caso del sector energético, que le interesa saber la lluvia que puede tener en la región oeste de Estados Unidos para manejar el agua en los reservorios que tienen. Entonces, lo que están haciendo, que es muy interesante, son pronósticos a semana 3 y semana 4 de la ocurrencia de ríos atmosféricos en la costa oeste y qué chances tienen impactar en diferentes regiones.
según en qué región impacte, que puede ser más al norte, al centro o al sur, eso da una chance de mayor o menor ocurrencia de lluvia en la región del oeste de Estados Unidos que les interesa. Y a partir de entonces la combinación de esos pronósticos que hacen de chances de que el río atmosférico toque el territorio y produzca lluvia, lo combinan con los diferentes tipos de caracterizaciones de ríos atmosféricos para estimar cómo es la chance de ocurrencia de lluvia con 3 semanas de anticipación para poder planear qué decisiones tomar respecto de la administración de una represa. Si descargo agua porque va a llover mucho o retengo más porque no voy a tener el input de humedad o de agua que necesito. Y un último ejemplo en el caso de pronósticos subestacionales para actividades agrícolas, en este caso, por ejemplo, en África, que viene identificado en el este de África que en marzo, abril, mayo es un momento de mucha lluvia y es un momento donde muchas actividades asociadas a la agricultura tienen lugar. Y entonces pensaron diferentes productos subestacionales que pueden ser relevantes para los productores agropecuarios de la zona. Y en particular hubo un caso en 2020 de un evento muy extremo de anomalías de lluvia y ellos pudieron mostrar cómo los pronósticos subestacionales podían, con hasta 3 semanas de anticipación, obtener una señal en la anomalía de lluvia que después se traducía en una probabilidad de ocurrencia. Y esa señal, por supuesto que a medida que me acerco al plazo que quiero pronosticar, se vuelve más relevante, pero si uno ya con 3 semanas de anticipación puede empezar a ver un cambio en la señal hacia condiciones más húmedas o más secas, eso puede ayudar a la planificación de las actividades y un pronóstico después, al plazo más cercano que me interesa, puede empezar a confirmar o no si realmente el evento va a suceder o no. Entonces, bueno, esos eran algunos ejemplos de lo que les quería mostrar de cómo se pueden usar los pronósticos de escalas subestacionales y en qué se fundamenta su generación. Y les dejo después la lista de referencias de trabajos en los que se basan la mayoría de los slides.